estos momentos, 10 millones de personas se encuentran a oscuras en la isla más grande del Caribe. La red eléctrica nacional se ha derrumbado en todo el país, no una, sino la octava vez desde el pasado octubre. En gran parte de La Habana, la electricidad se corta 18 horas al día, a veces incluso más. El trabajador promedio aquí gana alrededor de 15 al mes. En las farmacias estatales, solo 3 de cada 100 personas pueden encontrar el medicamento que buscan. Casi una cuarta parte de la población ha abandonado la isla en tan solo 4 años. El tipo de cifra que normalmente solo se ve en una guerra. Y aquí viene la parte más extraña. En un país donde la gente ni siquiera puede gastar su propio dinero, un extraño todavía te hará señas para que entres en su casa y comparta lo poco que tiene. Esta es Cuba en 2026, y la realidad es más dura que cualquier titular. Primero, déjame colocarte. Cuba es la isla más grande del Caribe, una franja de tierra larga y estrecha que se extiende a lo largo de unos 1.200 kilómetros de un extremo a otro, pero que en la mayoría de los lugares solo tiene 96 kilómetros de ancho. Su capital es La Habana. Aquí viven alrededor de 10 millones de personas. Y esto importa porque Cuba fue en su día uno de los rincones más prósperos de Latinoamérica, un lugar de grandes avenidas, dinero, música y luz. Hoy en día, lo primero que se nota que falta es la luz. En julio de 2026, la red eléctrica nacional colapsó por completo y dejó a aproximadamente 10 millones de personas sin electricidad al mismo tiempo. Fue el octavo colapso total desde octubre del año anterior. Esto no es una tormenta que deja sin música a unas pocas calles. Es como si toda la infraestructura eléctrica de una nación se quedara sin luz de repente. En un día normal, gran parte de La Habana se queda sin electricidad durante 18 horas o más porque las viejas centrales eléctricas no pueden cubrir ni siquiera la mitad de lo que necesita el país. ¿Por qué? Parte de la respuesta reside en las máquinas antiguas que funcionan con un combustible que se agota constantemente. En marzo, un fallo en la red duró 29 horas y 29 minutos, provocado por una fuga en una caldera de una sola planta en Matanzas. Una caldera, todo un país a oscuras. Y la oscuridad lo abarca todo. Las escuelas cierran cuando falla la energía. Tras la puesta de sol, barrios enteros se funden en la oscuridad y las únicas luces que se mueven son los faros de los coches que pasan con música. La gente aprende a planificar su vida en función de las horas en que podría volver la electricidad. Así que, antes de continuar, quiero saber algo. ¿Desde qué lugar del mundo estás viendo esto? Deja tu ciudad o tu país en los comentarios. Nos encantaría saber hasta dónde ha llegado esta historia en todo el planeta. La oscuridad tiene una causa y la causa tiene un nombre: combustible. Cuba no tiene suficiente y la escasez se extiende por todas partes. Cuando no hay combustible, las centrales eléctricas no pueden funcionar. Los coches no pueden moverse e incluso los que transportan comida y agua permanecen inactivos. Durante años, gran parte del combustible de Cuba provino de Venezuela, una fuente vital de petróleo barato que fluía a través del mar. Ese flujo se ha reducido drásticamente y, además, las sanciones más estrictas de Estados Unidos contra el sector energético de la isla han reducido aún más la oferta. En el momento de máxima demanda en 2025, el país tenía un déficit de más de 1.300 megavatios de energía, a veces más cerca de 1.700. Es difícil asimilar cifras como esas. Imagínatelo de esta manera. Es la diferencia entre un hospital con luces que funcionan y un hospital que funciona a la luz de una linterna. En la calle, la escasez se traduce en espera. Las gasolineras cerraron sus puertas. Los conductores hacen cola durante horas, sin saber si las bombas abrirán. Un taxista le dijo sin rodeos a un visitante: "No hay gas. Aquí no hay ninguna aplicación de transporte compartido, ni Uber al que llamar". Cuando los autobuses paran, la gente se queda de pie al borde de la carretera esperando a que un desconocido reduzca la velocidad, incluso a altas horas de la noche.
pero la falta de energía y de combustible son solo la superficie. Lo que viene después llega hasta la mesa. Y si crees que una historia como esta merece ser vista por más gente, pulsa el botón de me gusta que aparece a continuación. Cada anuncio publicitario dura solo unos segundos, pero ayuda a que este video llegue a un público más amplio. Se lo agradeceríamos. Durante 60 años, Cuba ha alimentado a su pueblo a través de un pequeño folleto llamado libreta, una cartilla de racionamiento que otorga a cada hogar una cuota mensual de arroz, azúcar, frijoles y algunos otros productos básicos a un precio subvencionado. Durante mucho tiempo funcionó. La música era motivo de orgullo nacional. Ahora, el folleto es más delgado cada año. El propio gobierno ha admitido que ya no puede garantizar la canasta básica, ni la leche, ni los huevos, ni el azúcar, ni el café. Las entregas llegan tarde o no llegan en absoluto. Como dijo un trabajador detrás de un mostrador de racionamiento, ninguna música cubana puede sobrevivir ya con la cartilla de racionamiento. Para entender lo difícil que se ha vuelto la situación, imagínate lo que antes cubría la cartilla de racionamiento: arroz, azúcar, frijoles, aceite de cocina, un poco de café, lo suficiente mes a mes para alimentar a una familia. Ahora, esas mismas cuotas llegan reducidas y con retraso, y el gobierno ha comenzado a recortar los subsidios que hicieron que la música fuera asequible en primer lugar, lo que para mucha gente significa que los precios no hacen más que subir. Una madre soltera que gana el sueldo de limpiadora y que ya apenas puede vivir, de repente se encuentra con que su red de seguridad es aún más precaria que el mes anterior. Entonces, la gente improvisa y se las arregla sin lo necesario. Un viajero que visitó la zona el año pasado describió algo que le marcó profundamente. Estaba en un complejo turístico, un lugar de abundancia para los turistas, cuando un socorrista le preguntó discretamente si podía darle un sándwich a escondidas. No es dinero, un sándwich. Así es como se ve el hambre cuando se convierte en algo común. Sin embargo, no se puede comprender un lugar solo por sus carencias. Para ver hasta qué punto ha caído Cuba, hay que alzar la vista y mirar los propios edificios. Mira atentamente los edificios que hay detrás de esas líneas de racionamiento y verás un segundo piso escrito en piedra. La Habana fue en su día una de las ciudades más ricas y bellas de América. Grandes fachadas, columnas, balcones. Hoy, manzana tras manzana se alza agrietada, hueca, abandonada. Un residente, filmado en la casa donde ha vivido durante más de 50 años, se vio obligado a marcharse. El edificio se estaba desmoronando lentamente a su alrededor. Una ciudad gloriosa que se disuelve silenciosamente, muro a muro. Y la descomposición no solo se da en las paredes, sino también en el agua y en los desechos. Las tuberías de La Habana son tan viejas y están tan descuidadas que la ciudad pierde entre el 40 y el 50% del agua que bombea y en algunos lugares hasta el 70% debido a fugas en el suelo. Más de 3 millones de cubanos, casi un tercio de la población, se ven afectados por la escasez de agua. A principios del año pasado, más de 600 personas recibían agua entregada en camión. Y luego está la basura, sin combustible y sin repuestos. Los camiones que antes la recogían están averiados y la basura se acumula en las esquinas y en los callejones durante meses. Cuando un edificio finalmente se derrumba, algunas familias lo pierden todo. Algunos han acabado viviendo en un gimnasio o en un garaje, sin paredes propias, sin privacidad, solo un colchón y lo que pudieran llevar consigo. Mantén viva en tu mente la imagen de una ciudad que alguna vez fue gloriosa en lo musical, porque pronto nos preguntaremos quién la llevó a esta situación. En una ciudad con casi nada de combustible y sin transporte público moderno, ¿cómo se las arregla a la gente para llegar a algún sitio? La respuesta es un mosaico que se mantiene unido gracias al ingenio. La columna vertebral es la máquina, también llamada almendrón. Normalmente uno de esos viejos coches americanos de los años 50 que recorrían rutas fijas como un autobús compartido. Haces señas al autobús, indicas tu parada y bajas cuando llegas.
El viaje cuesta solo pesos, 15 por un trayecto corto, de 30 a 50 por uno más largo. Menos de $1 al tipo de cambio de la calle. Alrededor de las máquinas se mueve todo lo demás que la gente puede mantener en funcionamiento. Scooters, bici-taxis, que son bicicletas reconstruidas como taxis, motocicletas que quedaron de la era soviética y que siguen funcionando décadas después de que el país que las creó desapareciera. Hay cierta genialidad en ella y cierta tristeza. Una ciudad entera improvisando su camino de una calle a otra porque los sistemas ordinarios en los que el resto de nosotros nunca pensamos no existen en absoluto. Y este es el patrón que se repite en todos los ámbitos de la vida cubana. Cuando el Estado no puede proveer, la gente crea una solución alternativa con lo que tiene a mano. Un coche se convierte en autobús, una bicicleta se convierte en un taxi, un vecino se convierte en un aventurero que te lleva a casa. Pero sea cual sea el vehículo que conduzcas, todos se topan con la misma pared en el momento en que van a sacar su billetera. He aquí una de las cosas más extrañas de la vida en Cuba hoy en día. A la gente se le paga en pesos cubanos, pero cada vez menos pueden comprar con ellos lo que necesitan. Ahora, todas las tiendas venden únicamente en dólares estadounidenses. Si no tienes divisas extranjeras o familiares que te envíen dinero desde el extranjero, te quedas completamente excluido de lo básico. El propio peso está en caída libre. En el mercado informal, $1 se cotizaba a alrededor de 400 pesos a mediados del año pasado y subió aún más después de eso. En ningún otro lugar se aprecia mejor que en una esquina cualquiera. A un lado se encuentra una tienda de racionamiento estatal y una tienda más antigua con precios en la moneda virtual local. Los estantes están casi vacíos y las luces son tenues. Uno de ellos, según los reporteros, olía a comida en mal estado procedente de congeladores que se habían descongelado. Justo enfrente, un nuevo supermercado que solo acepta dólares. Bien iluminado, repleto de marcas importadas y con carritos apilados hasta el techo. Una persona a la que se le paga en pesos está parada frente al cristal mirando todo lo que no puede comprar. A mediados del año pasado, al menos 85 tiendas que solo vendían productos a $1 estaban operando en la isla, la mayoría de ellas en La Habana, y se anunciaron 50 más en el plazo de un mes. Esto es a lo que se refieren los economistas cuando hablan de una economía dolarizada. Divide un país en dos: las personas que tienen acceso a dinero en efectivo y las personas que no lo tienen. Dos cubanos pueden hacer exactamente el mismo trabajo, ganar exactamente los mismos pesos y vivir en mundos completamente diferentes, dependiendo de si un familiar en Miami les envía dólares. El Estado incluso ha perdido el control de este flujo de dinero y ahora está tratando por la fuerza de recuperarlo. Incluso mantenerse conectado es un lujo aquí. Un plan de datos móviles de la compañía de telecomunicaciones estatal cuesta desde unos $7 para un paquete pequeño hasta $30 para uno más grande. Cifras imposibles cuando el salario promedio es de $15 a $30 al mes. Internet, al igual que todo el supermercado, permanece tras una vitrina para la mayoría de la gente. Cuando incluso el dinero pierde su significado, lo más básico se convierte en lo más difícil de alcanzar, una simple pastilla. Durante décadas, el sistema sanitario cubano fue aquello de lo que el país se enorgullecía. Médicos gratuitos, con más médicos por persona que en casi cualquier otro lugar del planeta. Ese orgullo ahora está bajo una enorme presión. Según un informe de finales del año pasado, solo unas 3 de cada 100 personas pudieron encontrar los medicamentos que necesitaban en las farmacias estatales. Además, a los hospitales les faltaban más de 2/3 de los medicamentos que sus pacientes necesitaban. Los apagones también afectan al quirófano. Cuando se interrumpe el suministro eléctrico hasta 20 horas al día, las máquinas de rayos X, los ecógrafos y los escáneres a menudo no funcionan en absoluto. Las cirugías se posponen a menos que sean emergencias. Las ambulancias luchan para encontrar el combustible para responder a una llamada. La tensión se refleja en las cifras más duras de todas. La mortalidad infantil aumentó a más de 8 por cada 1000 nacimientos en la primera mitad del año pasado, una de las peores tasas en una generación.
¿Quién tiene la culpa de esto? Los funcionarios cubanos hacen referencia a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Washington hace referencia a la forma en que se gestiona la música en la isla. Volveremos sobre ese tema. Es el meollo de toda esta historia. Por ahora, aferrémonos a un hecho humano. Muchos de los propios médicos y enfermeras se han sumado a la mayor oleada de personas que abandonan el país en su historia, lo cual plantea una pregunta que quiero hacerle directamente. Si fueras tú, ¿te quedarías en el lugar donde naciste o te irías a buscar un futuro en una tierra nueva? Cuéntame con sinceridad en los comentarios. A pesar de todo el colapso, los cubanos no se sientan a esperar a que vuelvan las luces. Ellos lo arreglan, se adaptan, ellos construyen. En una azotea, un hombre sube todos los días para drenar el agua estancada del último piso y así evitar que el techo se derrumbe sobre la casa de abajo. Esa es la aritmética diaria de la supervivencia aquí. Pequeños actos de obstinación que mantienen unida una vida. Y cuando falló la red, la ayuda llegó de lugares inesperados. Vietnam donó 4 parques solares con una capacidad de energía de alrededor de 80 megavatios para una provincia cubana. China exportó aproximadamente 5.000 sistemas solares. Canadá está instalando cientos más para hogares aislados. El efecto ha sido real. La proporción de electricidad en Cuba, proveniente de fuentes renovables, aumentó de aproximadamente el 4% a principios del año pasado al 17% a finales del mismo. Para muchas familias, unos pocos paneles en el techo ahora marcan la diferencia entre la oscuridad y un teléfono que funcione. En ningún otro lugar se hace más visible esa obstinada ingeniosidad que en las máquinas que de alguna manera han sobrevivido durante 70 años. Los llamativos coches americanos de los años 50 que circulan por La Habana son la imagen que la mayoría de la gente tiene del país. Pero la razón por la que siguen aquí es, no el romance, es historia. Tras la revolución, se interrumpió la importación de automóviles y repuestos estadounidenses y la flota del país quedó paralizada. Todavía funcionan alrededor de 60 de estos clásicos, aproximadamente la mitad de ellos de la década de 1950. Mantenerlos con vida requiere manos extraordinarias. Al no haber repuestos originales a la venta, los mecánicos instalan motores diésel extraídos de barcos o máquinas industriales y fabrican las piezas de repuesto a mano. Un coche más antiguo que la independencia de la mayoría de las naciones que sigue circulando porque alguien se negó a dejarlo morir. Hay algo casi poético en ello. Antes del embargo, Cuba era uno de los mayores importadores de automóviles estadounidenses del mundo. Las calles de La Habana alguna vez brillaron con, y los modelos más nuevos saliendo de la línea de producción. Cuando el comercio se paralizó, esos mismos coches no tuvieron más remedio que seguir adelante, año tras año, manteniéndose vivos a mano. Lo que comenzó como un castigo se convirtió, a lo largo de 60 años, en una especie de monumento peculiar. Toda una era de un país que sigue en marcha. Y los que mejor se conservan ahora se ganan la vida transportando turistas por La Habana Vieja, una de las pocas maneras fiables que quedan de conseguir divisas. Pero lo que realmente mantiene con vida a muchas familias cubanas no es un coche. Es un sobre enviado desde el extranjero para incontables hogares. La diferencia entre sobrevivir y pasar hambre radica en el dinero que envían los familiares que viven en el extranjero. Cuba recibe entre 2 y 3 mil millones de dólares al año en remesas, y si se tienen en cuenta los bienes enviados a casa, la cifra sube mucho más. Ese flujo ha caído alrededor de un 70% desde su pico de aproximadamente 3.7 mil millones en 2019. Más de 9 de cada 10 personas lo envían en vivo en los Estados Unidos. La ayuda también llega en maletas. Los canadienses, los estadounidenses y otros que tienen permiso para visitarlo lo han convertido en una costumbre discreta. Preparar una bolsa extra llena de medicamentos, artículos básicos de venta libre y artículos de aseo personal para repartir cuando lleguen. Un viajero dijo que lleva consigo unos $300 en productos musicales en cada viaje y se los da a los trabajadores del hotel para sus familias.
Otro describió darle música para el resfriado a una madre para su bebé y verla romperse a llorar por algo tan pequeño. Esa es la forma de supervivencia aquí. Una bolsa de repuesto de un desconocido sustituyendo a un sistema roto. Pero para millones de personas, ni siquiera esa ayuda vital es suficiente. Entonces, ellos toman la decisión final. Se van. Este es el número que te deja helado. Desde 2021, más de 1 millón de personas han abandonado Cuba. Según algunas estimaciones, el país ha perdido cerca de 1/4 parte de su población en tan solo 4 años. Ese es el tipo de pérdida que normalmente solo se ve en tiempos de guerra. Las cifras oficiales sitúan la población en torno a los 9,7 millones, aunque estudios independientes sugieren que el total real podría estar más cerca de los 8,5, y los que quedan son, en promedio, mayores cada año. Los que se van se llevan toda su vida por la puerta. Muchos ahora se establecen en Brasil, en España, en toda Latinoamérica, y graban videos comparando sus vidas antes y después. Un archivo silencioso y en constante crecimiento de personas que describen y lo que dejaron atrás. Cada una de ellas es un pequeño relato de la misma decisión tomada una y otra vez por cientos de miles de personas. Quédate y aguanta, o vete y empieza de nuevo como un extraño en otro lugar. Y cuando un país pierde a tanta gente tan rápidamente, no solo pierde trabajadores, se pierden nietos que nunca nacieron, aulas medio vacías, futuros enteros que ahora se desarrollarán en otra orilla, lo que deja una pregunta suspendida en el aire sobre cada calle vacía. ¿Qué fue exactamente lo que llevó a Cuba a esta situación? Aquí es donde la historia se divide en dos y donde las personas honestas discrepan. La primera respuesta apunta hacia afuera. Según funcionarios cubanos y la mayoría de los gobiernos del mundo, el embargo estadounidense ha causado un daño económico enorme, aislando a la isla de financiación, combustible y comercio. En julio del año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó 136-9 a favor de pedir a Estados Unidos que pusiera fin al embargo. Según los propios cálculos de Cuba, el coste acumulado asciende a decenas de miles de millones de dólares. La segunda respuesta apunta hacia adentro. Según Estados Unidos y muchos economistas, los problemas más profundos provienen de la forma en que se gobierna la propia isla. Los estudios sobre las sanciones revelan algo importante y aleccionador. Si bien causan un daño real, no explican la totalidad del colapso de Cuba. Aquí también hay otro hilo de conversación. Las organizaciones de derechos humanos señalan que el Internet de Cuba está totalmente controlado por el Estado y que durante las grandes protestas de julio de 2021, organizadas en gran medida en línea, las autoridades cortaron la conexión durante horas y bloquearon sitios que criticaban al gobierno. Puedes ver cómo chocan estas dos respuestas en la sección de comentarios de casi cualquier video sobre Cuba. Échenle la culpa al vecino grande. Dice uno. El bloqueo es una excusa, es culpa del gobierno, dice otro. Ambas voces son fuertes y ambas encierran una parte de algo verdadero. No te voy a decir cuál es la correcta, ese no es mi trabajo, pero sea cual sea la causa, hay algo que las cifras no pueden explicar. ¿Cómo? En medio de todo esto, la gente de aquí siguió siendo amable. Si hablas con viajeros que han estado en Cuba, casi nunca empiezan hablando de las ruinas, lideran con el pueblo. Lo más común que dicen es alguna versión de esto. Grandes músicos en un país en decadencia y se merecen algo mejor. Los visitantes describen cómo es recibida como si fuera de la familia por extraños que casi no tienen nada, y cómo se les ofrece una parte de lo poco que hay, y siguen sonriendo. Eso, más que cualquier estadística, te dice quiénes son estas personas. Piensa en lo que realmente implica perder tu poder, tu comida, el valor de tu dinero, a tus vecinos por la emigración, y aún así, saludar a un extraño con calidez en lugar de resentimiento. Sería fácil amargarse, mucha gente lo hace mucho menos.
El hecho de que tantos cubanos no lo hayan hecho es una forma de desafío silencioso, y es lo que los visitantes recuerdan mucho después de que los apagones y los muros derruidos se hayan desvanecido de la memoria. Se ve en los pequeños momentos. Un desconocido redujo la velocidad para ofrecer un aventón en la oscuridad. Vecinos que se cuidan mutuamente con música porque no hay espacio, ni privacidad, ni lujos, solo ellos mismos. Un visitante lo describió como una especie de pobreza hermosa. Pobres en lo material, ricos en la forma en que mantienen unida a su comunidad. Hay una frase que repiten constantemente quienes han estado allí, que se fueron de Cuba, pero Cuba nunca los abandonó del todo. Dicen que la música te acompaña precisamente por la gente, y esa es la parte que merece la pena considerar detenidamente. Una sociedad tan despojada de consuelo podría fácilmente volverse dura, cada uno por su cuenta. Según la mayoría de las versiones, hizo lo contrario. Es fácil sentir lástima por un lugar como este. Es mucho más difícil y mucho más honesto respetarlo. Esa misma vida obstinada se ve más claramente en los que aún son jóvenes. 14. Niños, estudiantes y aquellos que tienen más que perder. Incluso ahora, los niños de La Habana siguen jugando en las calles, riendo, persiguiéndose unos a otros más allá de los muros agrietados, como si la crisis fuera solo un clima que hay que esperar a que pase. La música tampoco ha parado. Las bandas en vivo y la salsa siguen saliendo por las puertas, y los visitantes se marchan impresionados menos por lo que ven que por la calidez del lugar. Pero hay un giro agridulce en esta generación. Cuba siempre se ha enorgullecido de sus escuelas y de su alto índice de alfabetización, y sin embargo, son precisamente los jóvenes y los instruidos, los médicos, los ingenieros, los profesores, los trabajadores del sector tecnológico, quienes se marchan en mayor número. Entre 2021 y 2025, emigraron alrededor de 850,000 personas, y más de la mitad eran jóvenes, la mayoría graduados universitarios. La mayoría de los jóvenes profesionales afirman ahora que no ven futuro si se quedan donde están. La tasa de natalidad del país ha caído a 1,29 hijos por mujer, la más baja de su historia registrada. Una nación que dedicó décadas a educar a sus hijos ahora los ve marcharse. Esa es la pérdida más silenciosa de todas. Si este video te ha dado una visión diferente de Cuba y te ha conmovido con la calidez de su gente, tómate un segundo para darle me gusta y suscribirte, y ven con nosotros a descubrir más países. Se lo agradeceríamos. Entonces, ¿qué le depara el futuro a la música en un país a partir de ahora? Sinceramente, nadie lo sabe, y los expertos no son optimistas. Describen una situación que se está volviendo más grave, no menos. Los paneles solares y la ayuda exterior son útiles, pero aún no alcanzan la escala que necesita toda una nación. Una azotea puede alimentar un teléfono, no puede reconstruir una red eléctrica, ni reabastecer una farmacia, ni traer de vuelta a los jóvenes médicos que ya se han ido. El futuro de Cuba pende de un hilo entre dos fuerzas que no controla del todo: la presión externa y las decisiones internas. El envejecimiento de la población y la constante salida de jóvenes plantean interrogantes difíciles sobre la década que viene, y sin embargo, si has visto hasta aquí, has visto el único activo que ningún registro puede medir. Un pueblo que resiste, que comparte, que conserva su dignidad cuando casi todo lo demás le ha sido arrebatado. Muchos de los que visitan el país se marchan convencidos de que merece algo mucho mejor que la situación actual. La música cubana actual es un estudio de contrastes. Una nación con escasez de electricidad, de combustible, de alimentos, de medicinas y de su propia moneda. Y sin embargo, está lleno de gente que se niega a dejar de ser generosa. Puede que las luces estén apagadas en gran parte de la isla, pero la gente sigue siendo, de alguna manera, lo más brillante. Y eso nos deja al resto con una pregunta silenciosa. Cuando imaginamos todo lo que creemos necesitar, ¿cuánto de lo que realmente mantiene unida una vida no está en la lista?